Buenas tardes para todos. Eh, Agradezco la presencia y la asistencia hoy a compartir esta información sobre sistemas agroforestales con todos ustedes. Mi nombre es Fernando Farfán, soy el líder de la disciplina de fitotecnia del Centro Nacional de Investigaciones del Café, CENICAFé. El término, para los que les suene un poco extraño, fitotecnia, viene de dos vocablos: fito, que significa planta, y tecnos, que quiere decir técnicas de producción. Entonces, la fitotecnia nos responsabilizamos y nos encargamos de generar toda la tecnología para la producción de plantas, en este caso para la producción de café. Por lo tanto, el tema que vamos a tratar hoy, vamos a eh, poner en conocimiento, poner ante ustedes toda la tecnología y todas las prácticas que se han desarrollado en, en esta área de los sistemas agroforestales con café, con el propósito de que sea una caficultura rentable y productiva. Al final de la presentación, pues vamos a poder hacer las preguntas, vamos a responder esas preguntas. Estoy seguro que habrán muchas dudas y muchas cosas que tendremos que responder, pero trataremos de darle respuesta a todas ellas. Espero pues que hagamos estas preguntas en el chat que se les ha enviado para poder recogerlas y poder dar respuestas a ella. Bueno, en su término más general, sistema agroforestal con café es un conjunto de prácticas de manejo del cultivo donde se combinan especies de árboles en asocio con el café, como vemos en esta diapositiva, o en arborización de las fincas. Esto es lo que hemos denominado arborización de fincas, establecer árboles en el cultivo del café. Por lo tanto, existen una serie de modelos o de prácticas de las cuales que me dicen, ¿cómo puedo yo establecer esos árboles en el cultivo? Yo los puedo establecer esos árboles como barreras, como linderos en los lotes o en las fincas, como cercos vivos o separación de lotes, estabilización de laderas. Puedo establecer esos árboles en los caminos, en protección de fuentes de agua, en los corredores o en los senderos ecológicos muy comunes en las fincas de turismo en este momento, o en la restauración ecológica. El asocio de árboles con el cultivo del café como sombrío es simplemente uno de los modelos más que se pueden aplicar dentro de este campo de los sistemas agroforestales. Estos modelos de producción de café con sombrío de árboles es el tema que vamos a tratar hoy. Existen muchos mitos respecto al empleo del sombrío del café, o esperaría que estos mitos fueran parte del pasado. Muchos de esos mitos son como que el sombrío es propio de una caficultura tradicional e improductiva, que la sombra afecta negativamente la producción de café, y esto de cierta manera es cierto cuando yo no hago un uso adecuado, un manejo adecuado de los árboles de sombra, que las densidades de siembra de los cafetales bajo sombrío deben de ser muy bajas y por lo tanto los ciclos de producción son muy largos. Y todos estos mitos o todas estas creencias las hemos ido desmitificando a lo largo de la investigación en sistemas agroforestales con café. ¿Y por qué se utiliza sombra en el cultivo? La sombra no es una situación o una práctica casual. Si nosotros vemos estos dos escenarios que se nos presentan,
La zona cafetera centro del país y la zona cafetero norte del país, vemos que comparten algunas similitudes. Así hacemos una comparación entre ellas. Estamos hablando de la zona norte en Pueblo Bello, Cesar, y en Chinchina Caldas, por ejemplo, y vemos que comparten algunas de las características que tienen estas zonas. Pero hay algo muy particular que las diferencia. Miremos el brillo solar. El brillo solar anual, el número de horas de brillo solar anual en la estación central Nalaján, en la zona cafetera centro, es de cercana a las 1500 horas. Para que el café tenga un desarrollo adecuado y una producción alta o normal, requiere en promedio de 1800 horas de brillo solar al año. Pero en la zona norte del país, los registros tomados en la estación central, en la estación de Pueblo Bello, indican que es de 2346 horas, muy por encima de lo requerido para el café. La precipitación, aunque el café requiere en promedio 1800 milímetros, entre 1800 y 2000 milímetros de lluvia al año, en Naranjal, en la zona centro es adecuada y diríamos que también para la zona norte. Pero miremos que en la zona centro prácticamente esta cantidad de lluvia cae a lo largo de todo el año, mientras que en la zona norte cae esa precipitación, cae prácticamente en la mitad del tiempo de lo que cae en la zona norte, lo cual ocasiona deficiencias hídricas en determinadas épocas del año. Esas deficiencias hídricas en la zona norte van de diciembre a marzo, 4 meses continuos de deficiencia hídrica, lo cual hace difícil el cultivo de café a libre exposición solar. Habría otra alternativa que sería la aplicación de riego en estas condiciones, pero eso no es económicamente viable. La otra alternativa es establecerlo bajo árboles de sombra. Primero, por deficiencia hídrica. Segundo, por radiación o por brillo solar. En la zona centro no se presentan estos problemas. Por lo tanto, cuando yo tengo estas condiciones de la zona centro y tengo estas condiciones de la zona norte, son solamente me indican que yo puedo establecer en la zona centro, en muchas zonas de la zona centro, caficultura de libre exposición solar, y en la zona norte, donde están estas características o estas variables de clima adversas para el cultivo que no son favorables para el cultivo, debo hacer caficultura bajo sombra o con el acompañamiento de árboles. Son las variables de clima, son esas variables de clima las que determinan si yo debo hacer caficultura a libre exposición solar o caficultura bajo sombra. Miremos el caso de Pueblo Bello, sigamos en la zona norte, porque es que cuando yo establezco árboles en el cultivo, algo tiene que estar haciendo ese árbol o cómo es que está actuando, cuál es la función y cuál es el propósito de ese árbol dentro del cultivo, no es simplemente la sombra. Si yo en la zona norte del país estableciera el café a libre exposición solar, hipotéticamente, o sin árboles de sombra, recibiría o tendría una disponibilidad de brillo solar anual de 2346 horas. Estamos diciendo que lo normal son 1800. Cuando yo le pongo árboles de sombra, cuando yo le pongo la protección de la sombra, ese número de horas de brillo solar dentro del cultivo se reduce a 1900 horas. Estoy reduciendo el número de horas de brillo solar dentro del cultivo. En esos periodos de deficiencia hídrica que van de diciembre a marzo, se presentan temperaturas máximas cercanas a los 28 grados centígrados. Cuando yo tengo los árboles de sombra, cuando pongo árboles de sombra, esas temperaturas máximas logro bajarlas hasta 22 grados centígrados, donde me dice que en promedio el café requiere de 21 o se desarrolla normalmente sin que se afecte su desarrollo y producción a los 21 grados. Y lo mismo ocurre con la disponibilidad hídrica. Vemos que en la zona centro, por distribución de lluvia, no se presentan deficiencias hídricas en el suelo. En la zona norte, si no tuviera árboles de sombrío, habrían deficiencias hídricas marcadas, pero con los árboles logra mantenerse la humedad dentro del cultivo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el árbol? ¿Cuál es la función del árbol?
El árbol es un acondicionador de sitio de siembra del cultivo. Yo estoy acondicionando el sitio donde voy a establecer el cultivo. Esas condiciones desfavorables para el café con los árboles de sombra, esas condiciones las estoy regulando y las estoy haciendo favorables. Entonces, todas las prácticas, los conceptos, los principios que yo genere o que se generen para caficultura libre exposición solar, puedo hacerlo en caficultura bajo sombra. Es exactamente los mismos principios porque ya con los árboles de sombra los tengo en unas condiciones en escenarios similares. Miremos que la zona norte del país, este mapa es un tanto pequeño, pero aquí podemos ver que prácticamente toda la zona norte, lo que es Santander, norte de Santander, Cesar, Guajira, Magdalena, parte de Boyacá y Cundinamarca, se establece en caficultura parcial, con una caficultura con un sombrío parcial o con una sombra total. Entonces, mire la importancia de generar información y generar tecnologías para todo este tipo de caficultura que se desarrolla bajo estas condiciones. Y esas tecnologías, esas prácticas, están enmarcadas dentro de la estrategia de la gerencia técnica de la federación, más agronomía, más productividad, más calidad. La estrategia, como la estamos presentando hoy, no es solamente para sistemas de producción a libre exposición solar, aplica y se aplican a ambos sistemas de producción, al sol y a la sombra. Vamos a ver cuáles son esas prácticas. Esas prácticas tienen que ver con el sitio adecuado del cultivo o establecer el cultivo de acuerdo a esas características, la variedad, el material de siembra, la densidad de siembra, el ciclo de renovación o la edad del cultivo, la época en que se debe hacer esa renovación, el manejo de los porcentajes de cobertura o manejo de la luminosidad y la nutrición. Vamos a hacer un tour por todas estas prácticas, todas con el propósito de cumplir con el, el, la, que los caficultores tengan sistemas de producción productivos y rentables. Establecer cultivos bajo sol, al sol o bajo sombra, ya lo hemos mencionado, depende de las características de clima. Son esas características de clima lo que me determinan a mí qué, o al caficultor, qué sistema de producción es el que debo establecer. En muchas regiones del país, donde se debe hacer caficultura bajo sombra, se hace a libre exposición solar. Cuando yo tengo épocas de niña, no tengo ningún inconveniente. Cuando se presentan épocas de verano o eventos de niño extensos, es donde se presentan estos problemas. Esto es lo que yo debo evitar con el establecimiento adecuado del sistema de producción. Por eso ese primer ítem que vemos allí, el sistema de producción adecuado a la localidad. Si es bajo sombra, es bajo sombra, y si es al sol, es al sol. Caso similar, si yo puedo hacer caficultura a libre exposición solar, como sucede en el centro, en muchas zonas del centro del país, este caso es en Paraguaycito, en el Quindío, a la caficultura a libre exposición solar le ponemos sombra, hay un efecto negativo sobre la producción. Por eso el mito de que era detrimental para la producción, por supuesto. Si yo puedo hacer caficultura a libre exposición solar y le pongo sombra, tengo una reducción en la producción cercana al 40%, como es lo que las barras comparativas que vemos aquí, de café a libre exposición solar con café bajo sombrío de cordia aliodora a 6 por 6 metros. Entonces, el sistema de producción, si es para sol, es al sol, y si es necesariamente bajo sombra o estrictamente bajo sombra, hay que ponerlo bajo sombrío para evitar efectos detrimentales en la producción.
El material de siembra. Recomendamos que la semilla que se vaya a establecer el caficultor sea proveniente de los campos de producción que tiene el centro, que tiene Cenicafé, donde la semilla es certificada, la semilla es garantizada, la semilla tiene una trazabilidad y donde garantizamos el material que se le está entregando a los caficultores. Pero no basta simplemente con que el comité departamental le entregue una semilla de calidad al caficultor si no se siembra en la época que es, si el germinador no se establece en la época que es y no se establecen las prácticas de manejo de los germinadores y almácigos como se recomienda. Se hace un esfuerzo muy grande por producir semilla de calidad para dañarla o deteriorar el material de repente en la elaboración de los germinadores y almácigos. Tenemos que tener en cuenta que en la selección de la variedad, como nos mencionaba la doctora Claudia el lunes pasado, en la selección de la variedad y en esta parte es donde garantizamos un cultivo productivo durante todo su ciclo de vida. Este cultivo en campo, lo que hagamos aquí, desde la selección de la variedad, la semilla y en esta parte, nos va a garantizar un cultivo de larga vida. Nos recordemos que este cultivo va a permanecer en el campo cerca de 20 años. Entonces debemos de ser muy cuidadosos lo que hagamos al inicio de él. Respecto a la variedad, pues no es un tema en el que yo voy a profundizar mucho, simplemente sugerimos, recomendamos el empleo de variedades, el establecimiento de variedades resistentes a la roya del café, sea materiales de porte alto o de porte bajo, resistentes a la roya del café. Este es un tema ya discutido en una presentación anterior. Simplemente miremos aquí esta figura donde comparamos la producción de dos variedades resistentes, una de porte alto y otra de porte medio o bajo como Castillo y de porte alto Tavi, frente a dos susceptibles, Típica y Caturra. Las diferencias en producción de las resistentes frente a las susceptibles llega a ser cerca de un 40 o un 50% más. Lógicamente que yo esta variedad de porte bajo susceptible la puedo llevar a unos niveles de producción similares a las variedades resistentes, pero a unos costos muy altos, porque yo tengo que hacer unos controles permanentes de la enfermedad para tener unas producciones equiparables. En cuanto a la densidad de siembra, eh, este es un tema de pronto de mayor temeridad en cuanto al establecimiento de sistemas de producción bajo sombra. El número de plantas por hectárea. Dicen estos autores Duque y Bustamante que la densidad de siembra, que es el número de plantas por hectárea, y la edad de la plantación, que es la renovación oportuna, esos dos factores son los que inciden enormemente o en un gran proporción en la productividad del sistema de producción. Entonces nosotros debemos enfocarnos mucho en este aspecto, en el número de plantas por hectárea y en la renovación oportuna. Y vamos a ver cómo se conjugan una con otra. Esa densidad de siembra depende de varios factores. Uno es la longitud del periodo de crecimiento de la planta, la duración del ciclo de producción o el tiempo que yo tenga establecido el cultivo hasta su renovación, del clima y el suelo, la variedad que yo haya seleccionado para establecer mi sistema y la arquitectura de la planta. Esto tiene que ver con longitud de ramas, longitud de entrenudos, la altura de la planta. Todos estos factores son determinantes al momento de decidir cuál es la densidad de siembra que yo debo establecer dentro del cultivo, en mi sistema de producción. Vamos a ver cuáles son estos resultados que hemos obtenido en cuanto a densidad de siembra. Estamos
mencionando que esta densidad de siembra está muy relacionada con la época de renovación o de la edad óptima para la renovación del cultivo. Una plantación con 10.000 árboles por hectárea empieza a ser improductiva y a envejecerse, digámoslo en esos términos, a los 5 años, con 5.000 plantas a los 6 años y con 2.500 plantas a los 7 años. En la medida que yo tenga menor número de plantas por hectárea, el ciclo de renovación va a ser mucho más largo. En la medida que incremente el número de plantas por hectárea, esa edad óptima para la renovación se va a reducir y eso es lo que vamos a mirar aquí en adelante. Este ensayo se hizo en la Estación Experimental de Pueblo Bello, en la zona norte del país, y aquí se evaluaron densidades de entre 2.500 a 10.000 plantas por hectárea, 2.500, 5.000 y 10.000 plantas por hectárea. Lo que vemos en estas barras es que las mayores producciones se lograron con densidades de siembra de 5.000 y 10.000 plantas por hectárea. Normalmente, como nosotros evaluamos un rango de densidades entre 2.000 y 10.000, 2.500 y 10.000, lo que normalmente se presenta en estas producciones es en funciones de producción o curvas de tendencia para determinar cuál es la edad óptima o la máxima densidad o cuál sería la densidad adecuada para obtener la mejor o la mayor producción. Si nosotros tiramos una línea de tendencia o una línea de producción de estas densidades de siembra con las cuales obtienen las mayores producciones, podemos deducir que la mayor producción en la zona norte con sombrío de guamo santafereño está alrededor de las 8.000 plantas por hectárea. Estamos hablando de esta región. En la misma zona norte, en esta localidad en Pueblo Bello, se evaluaron densidades de siembra de 3.900, 6.000 y 7.800 plantas por hectárea y la respuesta fue igual. Modificamos un poco las fuentes de fertilización que se le aplicó al sistema de producción y la respuesta fue similar. Las mayores producciones se obtuvieron con densidades cercanas a las 7.800 plantas por hectárea o a las 8.000 plantas por hectárea. Nos vamos a bajar un poco y vamos a ver los resultados que obtuvimos en Santander al evaluar tres densidades de siembra con densidades de siembra del sombrío de 278, 123 y 70 árboles por hectárea. Esto es sombrío de guamo santafereño a 6x6, 9x9 y 12x12. Y vemos en este caso que las mayores producciones en Santander se obtuvieron con sombrío de guamo santafereño establecido a 9x9 y 10.000 plantas por hectárea. En años anteriores sería, digámoslo, una herejía hablar de una densidad de siembra de 10.000 plantas por hectárea bajo sombra, pero miren que se puede lograr. De repente no vamos a decir que establezca las 10.000 plantas por hectárea, pero sí incrementar la densidad de siembra tan baja que se tienen en algunas regiones. Estábamos hablando en esta región. Nos trasladamos ahora a norte de Santander, donde evaluamos densidades de siembra del café cercanas a las 4.000, a las 5.500, a las 7.000 y a las 9.000 plantas por hectárea. Igual, las mayores producciones, si vemos la figura en barras, esas mayores producciones se obtuvieron con densidades entre 7.000 y 9.000 plantas por hectárea. Al tirar la función de producción, igualmente podemos ver que esas mayores producciones están cercanas o pueden estar entre las 8.000 y las 9.000 plantas por hectárea.
Nos venimos a la zona central cafetera. También, como les digo, en zona cafetera central hacemos investigaciones en sistemas agroforestales con el propósito de tener control bajo algunas variables que nosotros necesitamos estudiar. Aquí se evaluaron con sombrío diverso de guamo santafereño, guamo macheto, carbonero y cámbulo, densidades de 6.000, 3.600, 5.400, 7.200 y 9.000 plantas por hectárea. La respuesta fue similar. Las mayores producciones se obtuvieron con la máxima densidad de siembra en la zona central cafetera. Y nos vamos a la zona cafetera sur del país, en el Tambo, en el Cauca. Allí evaluamos densidades de siembra de 3.700, 5.500 y 7.000 plantas por hectárea, con distancias de siembra del sombrío de 9 por 9 y 12 por 12. Las mayores producciones se obtuvieron con densidades de siembra cercanas a las 7.000 plantas por hectárea y sombrío a 9 por 9. En este caso se utilizó carbonero gigante. Y si analizamos las producciones obtenidas con variedades de porte alto, en este caso Tabi, anteriormente se hablaba que las densidades de siembra de Tabi bajo sombra o de Borboni típica bajo sombra debían estar alrededor de las 2.800 plantas por hectárea. En estas investigaciones que nosotros hicimos en 3 localidades de la zona cafetera, norte, centro y sur, por lo menos para la zona norte, nos han arrojado que las máximas producciones se obtienen con densidades de siembra cercanas a las 5.000 plantas por hectárea. Entonces, como para resumirlo, densidad de siembra en sistemas agroforestales, las densidades de siembra pueden estar cercanas a las 6.000 y a las 8.000 plantas por hectárea para variedades de porte bajo o porte medio, y para variedades de porte alto, para densidades de siembra cercanas a las 5.000 plantas por hectárea. Como es un tema tan controversial o controversial y de tanto temor enfrentarlo, el de las densidades de siembra, yo les he mostrado en este mapa cafetero dónde hemos hecho las investigaciones y les he señalado aquí dónde se han hecho las investigaciones, y esto tiene solo un propósito, no solo para orientarlos a ustedes acerca de dónde se han hecho las investigaciones, sino para dejar un mensaje, y es cuál: que las prácticas, las tecnologías y las investigaciones y los resultados de las investigaciones que se han hecho en tema de los sistemas agroforestales y en caficultura libre exposición no se han hecho para regiones específicas. Nosotros no hacemos investigación para el norte del país o hacemos investigaciones aparte para el sur del país, ni hacemos investigaciones para determinado tipo de caficultor o de caficultura. Las investigaciones, los resultados y las prácticas que nosotros recomendamos son para cualquier finca en cualquier zona cafetera del país y para cualquier tipo de caficultor. Nosotros no hacemos investigaciones para pequeños, ni medianos, ni grandes. No somos discriminatorios. Las investigaciones que hacemos y los resultados que generamos y las prácticas que recomendamos son aplicables a cualquier tipo de caficultura en cualquier finca de la zona cafetera colombiana. Ese era el propósito de mostrar este mapa. Esa densidad de siembra, esas densidades de siembra de las que venimos hablando, están muy relacionadas o son determinantes del ciclo de renovación del cultivo, como dijimos en la matriz que presentamos allá adelante, que para altas densidades de siembra, los ciclos de renovación deben de ser cortos. Si yo tengo altas densidades de siembra, yo no puedo tener ciclos de producción largos. Yo tengo, igual que en caficultura, a libre exposición solar, los ciclos de renovación son cortos.
Existe un número de cosechas con la que se consigue el máximo promedio de producción anual. Ese número de cosechas máximo alcanzado es un número óptimo de años, o lo que denominamos el ciclo para la renovación del café. Miremoslo gráficamente, que esta gráfica, esta figura, es muy común entre nosotros. La curva de producción de café se representa bajo esta línea y tiene un máximo de producción. El cultivo tiene un máximo de producción. Máximo de producción o punto en el cual llega el momento en que esa producción llega a descender y el cultivo del café a deteriorarse. Esta curva va a depender, como les dije anteriormente, entre otros, de la densidad de siembra, el estado de deterioro del cultivo, y es donde el caficultor debe tomar la decisión de cuándo renovar. Pero este punto es el que nosotros debemos fijar, a partir del cual se debe tomar la decisión. Como se representa mediante una curva, yo no les voy a presentar funciones de producción, como representa mediante una curva, y estas curvas de los ciclos de renovación, no los vamos a ver en barras. Entonces miremos para el caso del estudio realizado en el Socorro Santander. Con el sombrío a 6 por 6 metros, aquí tenemos en esta barra azul densidades de siembra del café de 2.500, en rojo 5.000 plantas y en verde 10.000 plantas por hectárea. Si establecemos el sombrío a 6 por 6 metros, mire lo particular aquí, con 10.000 plantas por hectárea, podríamos inferir que el café debería empezar a pensar en renovarlo posterior a la sexta cosecha. Pero mire caso bien particular cuando tenemos densidades de siembra baja, que con 2.500 plantas por hectárea todavía no hemos determinado ese punto en el cual yo pueda llegar a determinar el café. Aquí no es por nivel de producción, ¿cierto?, sino por exceso de sombra que vemos reducción en la producción. Cuando tenemos sombrío a 9 por 9, cuando tenemos el sombrío a 9 por 9, igual el ciclo de renovación o el momento en el cual debemos pensar en la renovación puede ser posterior a la cuarta cosecha o entre la cuarta y la quinta cosecha. Igual cuando tenemos densidades de siembra bajitas, mire que el ciclo de renovación o el momento para hacer la renovación aún no se ha fijado, no se ha determinado. El café sigue en producción. Y cuando tenemos el sombrío, cuando hay mayor disponibilidad de radiación, podemos decir que el ciclo para la renovación del café está alrededor también de la cuarta o la quinta cosecha. Igual, cuando tenemos bajas densidades de siembra, 2.500 plantas por hectárea, a este nivel de producción, los niveles de producción o la producción del café todavía no se ha determinado. Él seguirá produciendo. Entonces, para esta localidad con altas densidades de siembra, la renovación, estamos hablando entre 6.000 y 8.000 plantas por hectárea, la renovación debe hacerse entre la cuarta y la quinta cosecha, dependiendo de la densidad de siembra y de la localidad. En Pueblo Bello Cesar, igual. La respuesta que vamos a encontrar siempre es la misma para otro ensayo que se hizo con el sombrío a 12 por 12. La renovación debe hacerse, que es la curva verde, a la quinta cosecha. En la Granja Blonay, en norte de Santander, igual cuando tenemos densidades de siembra por encima de las 7.000 plantas por hectárea, la renovación debe hacerse ya cercanas por encima de las 7.000 plantas o entre las 7 y las 9.000 plantas. Esa renovación debe
pensar a planificarse posterior a la cuarta cosecha, que es lo que estamos viendo en esta curva. En Naranjal se hizo este ensayo donde se evaluaron los ciclos también de producción, igual para densidades de siembra por encima de las 7.000 plantas por hectárea. En Naranjal, un tanto menor en Pueblo Bello, la renovación debe hacerse a la quinta cosecha. Entonces, los ciclos de renovación para densidades de siembra entre 6.000 y 8.000 plantas por hectárea deben fijarse posterior a la cuarta o la quinta cosecha, dependiendo de esa densidad de siembra y de la localidad, para que vamos resumiendo. La época de renovación, pues es mucho más trabajada y mucho más analizada y más puesta en práctica por los caficultores. Esa época de renovación o el momento de la renovación se debe realizar inmediatamente después de recolectar la cosecha principal del café. Así, por ejemplo, regiones con cosecha principal entre octubre y noviembre, la renovación se debe realizar a finales de diciembre o principios de enero. En regiones con cosecha principal en el primer semestre, abril y mayo, pues se debe realizar a finales de junio o principios de julio. Y en regiones donde la cosecha está muy distribuida, la renovación se debe hacer en la época de menor precipitación o en la época más seca, esto para evitar problemas de enfermedades en las ocas. Esa era en cuanto a la época de renovación. Ahora, vamos a hablar de este tema de luminosidad, el manejo de la luz dentro del cultivo o el manejo de los árboles dentro del cultivo. Como el árbol es un acondicionador del sitio de siembra del café, este árbol debe permanecer acompañando el cultivo durante todo su ciclo de vida. Este no debe de ser removido en ningún momento, por eso se llama sombrío permanente. Y de este es el que estamos hablando en este momento, del sombrío permanente. Dentro del sistema de producción de café bajo árboles de sombra, no profundizamos demasiado en los denominados sombríos productivos y los cultivos intercalados como los frutales o como el plátano. Ahora, nos enfocamos en el sombrío permanente, el que debe permanecer con el café durante todo su ciclo de vida. Esta gráfica, ¿qué me está indicando? Aquí evaluamos densidades de siembra de 10.000, 5.000 y 2.500 plantas por hectárea, que son estas barras azul, naranja y gris, y densidades de siembra del sombrío de 70, 123 y 278, 12 por 12, 9 por 9 y 6 por 6. ¿Qué indica esta gráfica? Primero, que para altas densidades de siembra del café, 6.000 a 8.000 plantas por hectárea, las mayores producciones o el número de árboles por hectárea adecuado está alrededor de los 70 árboles por hectárea. Eso es lo que me está indicando estas barras. Pero me está indicando otra cosa bien importante, y es que si yo tengo muy bajas densidades de siembra, cualquier cantidad de árboles que yo le establezca al cultivo, la producción va a ser igual. Entonces, altas densidades de siembra y 70 árboles por hectárea. Esta gráfica me gusta mostrarla para indicar algo. Si el número de árboles por hectárea que yo acabo de mencionar era 70, porque aquí me está diciendo que son 270, o establecidos a 6 por 6 y no a 12 por 12 como el caso anterior. Este ensayo se hizo en la finca Villa Sofía en Santander, y miremos la época en que se realizó el ensayo, 2011 a 2015. ¿Qué sucedió ahí? Pleno evento niño. Un ensayo que se hizo en plena época de niño, que fueron unos periodos largos de verano. Total, las mayores producciones se obtuvieron con el mayor nivel de asombramiento.
porque era la protección que buscaban las plantas. Ellas, en estas épocas de verano, es donde las plantas mayor producen más. ¿Qué me puede indicar esto a mí también? Que en épocas en eventos niño, los porcentajes de sombramiento se incrementan a cerca de un 20% a partir de su nivel requerido, y en épocas de niña o en eventos niña, el nivel de sombramiento se debe reducir un 20% por debajo del nivel máximo permitido de sombra para cada localidad. El porcentaje de sombra está en función del número de horas de brillo solar. Yo debo determinar el número de horas de brillo solar para la localidad para fijar el porcentaje de sombra. El mayor porcentaje de sombra está fijado para Pueblo Bello, 2.346 horas y máximo 45% de sombra. Si usted, caficultor, tiene una finca con sombra y tiene porcentajes de sombra, y no está ubicada en Pueblo Bello, y tiene porcentajes de sombra superior al 45%, ya tiene sobresombreamiento. El máximo porcentaje de sombra está para Pueblo Bello para 2.346 horas, que es del 45%. Todo porcentaje de sombra en cualquier localidad debe estar por debajo de ese nivel máximo. Todo porcentaje de sombra debe estar por debajo del 45% en cualquier localidad, cualquier finca no ubicada en Pueblo Bello Cesaro, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Yo consulto el número de horas de brillo solar, consulto con el extensionista sabe dónde recurrir y cómo hacer cálculo mediante esta fórmula sencilla que está publicada en un avance técnico, o simplemente consultar la tabla en el avance técnico, que aquí eso está publicado. Está el número de horas de brillo solar y los porcentajes de sombra. ¿Por qué es importante regular la sombra? Miremos en esta gráfica que hay una relación inversa entre la producción y el porcentaje de sombra. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que se incrementa el porcentaje de sombra, la barra amarilla, la producción se reduce. Si yo tengo una finca en una zona específica donde el máximo porcentaje de sombra es del 25%, y ese porcentaje de sombra del 25% yo lo dejo incrementar al 35%, la producción se va a reducir 10%. Y por cada 10% que yo deje incrementar el porcentaje de sombra a partir de este 25% que era el máximo, la producción se va a reducir en un 10% adicional. Por eso es el mito viejo que decía que la sombra era detrimental para la producción. Claro, por supuesto. Si yo no manejo ni regulo el sombrío, si yo no manejo los árboles de sombra, la producción se va a ir al piso. Los porcentajes de sombra llegan a ser por encima del 60%, la producción se va a estabilizar en cerca de 40 arrobas, de ahí no le va a pasar ni para arriba ni para abajo. Entonces esos son los niveles de producción que va a tener un caficultor cuando su porcentaje de sombra la mantiene igual sin manejar por encima del requerido para su localidad. Entonces el mensaje es el siguiente: los árboles de sombrío asociados al café deben manejarse como un cultivo independiente. Yo debo hacer manejo del sombrío en cuanto a podas de formación, podas de mantenimiento, la regulación del sombrío, manejo de parásitos, manejo de plagas si es necesario. Debo el sombrío manejarlo como un cultivo independiente. Hemos desarrollado herramientas artesanales para el manejo, para la evaluación de la sombra. Hemos desarrollado que llamamos la plantilla visual de la sombra para hacer una evaluación rápida de la sombra, y últimamente validamos y se utilizan estos aplicativos con el celular. Simplemente tomo una fotografía y obtengo el porcentaje de sombra en un punto del lote o de la finca. Un punto, no es en todo. Yo tengo que hacer muchas evaluaciones dentro del lote de la finca
para determinar el porcentaje de cobertura general. En cuanto a nutrición del cultivo, es los mismos principios que se tienen bajo caficultura libre exposición solar. Hay que hacer análisis de suelo, hay que regular la sombra y hay que fertilizar de acuerdo a las recomendaciones que dan en esos análisis de suelo en cuanto a dosis y frecuencia y fuentes. Pero veamos lo siguiente, esta figura donde se evaluaron eh, eh, la producción de café en una sola densidad de siembra, con densidades de siembra del sombrío a 6x6, 9x9 y 12x12. Y se aplicaron dosis crecientes de fertilizante desde 0, 25, 50 y 75% de la dosis recomendada en el análisis de suelo. ¿Qué vemos en esta figura? Si analizamos las barras amarillas, que es el sombrío a 6x6, y las azules, que es el sombrío a 9x9, vemos que la producción es igual. Miremos que la producción es igual. En las barras azules la producción es igual. ¿Qué es lo que está indicando estos resultados? Que cuando hay exceso de sombra, el café no responde a la fertilización. Entonces el mito de que el café bajo sombrío no había que fertilizarlo, pues resulta ser cierto, por supuesto, porque el café no responde a la fertilización. Si yo tengo exceso de sombra, no fertilice, porque es botar el recurso, el fertilizante y la mano de obra. Miremos estas tres últimas barras. La amarilla, esta azul y esta verde. ¿Qué me están indicando estas tres barras? Que el café responde primero a la entrada de luz y posteriormente a la fertilización. Entonces, es muy sencilla la conclusión. Regule el sombrío, maneje el sombrío, llévelo a los niveles máximos que son y posteriormente fertilice. Eso es lo que me está diciendo esta figura, el mensaje que me está dando esta figura. Y aquí hay una cosa bien importante. Este ensayo se hizo con guamo santafereño. El guamo santafereño es de un porte muy bajo, una copa muy extendida, una copa muy densa. Cuando yo utilizo este tipo de leguminosas como sombra, yo puedo aplicar el 75% del fertilizante. Miremos este otro caso que se hizo en Blonay, norte de Santander, donde se evaluaron estas densidades de siembra a las cuales se les aplicaron dosis creciente de fertilizante, 12,5, 25, 50 y 75 y 100% de la dosis recomendada en el análisis de suelo. Mire el sombrío aquí, sombrío con especies maderables. Cuando yo utilizo especies maderables, que son especies de más de 40 metros de altura, lo que permiten esas especies maderables es que haya mayor cantidad de luz y mejor cantidad de luz dentro del cultivo. Por lo tanto, ahí puedo establecer las 9.000 plantas por hectárea, que fue lo que se evaluó, pero aplicando el 100% de la dosis del fertilizante. Eso es lo que indica. Yo tengo que ser muy juicioso. Mire, para 9.000 plantas por hectárea con especies maderables y el 100% de la dosis, diferente a cuando utilizo el guamo santafereño. No me voy a meter aquí con lo de densidad porque ya lo manejamos, pero sí valdría decir que si el caficultor aplica una dosis baja de fertilizante por cualquier motivo y tiene una baja densidad de siembra, pues esta va a ser el nivel de producción. Pero con la misma dosis y simplemente duplicando la densidad de siembra, obtiene unas producciones, puede duplicar igual la producción. Eso es lo que me dice esta figura. En cuanto al manejo fitosanitario, yo no me voy a detener mucho en él, no voy a profundizar mucho en él, porque pues hay todos unos planes de manejo para la broca, unos planes de manejo integrado de la broca que incluyen el manejo cultural, el control cultural, el control químico. Bueno, es todo un plan de manejo que es tema de otra discusión. Igual para
el manejo de la roya, seguimos recomendando las variedades resistentes, Tavi, si es de porte alto, Castillo, Cenicafé 1 o las zonales, si son de porte medio o bajo. En resumen, esto es lo que la estrategia, más agronomía, más productividad de la gerencia técnica de la Federación y Cenicafé le entrega a los caficultores. Solo sombra, de acuerdo a las características de clima, el cultivo, el sistema de producción ajustado a las condiciones de cada sitio de establecimiento de la plantación. Variedad, resistentes a la roya del café. Material, semilla certificada y ojalá y posiblemente germinadores y almácigos realizados en la finca donde pueda control y hacerle trazabilidad a ellos. Densidad de siembra entre 6.000 y 8.000 plantas por hectárea para ciclos de renovación de 4 o 5 cosechas o 5 o 6 cosechas, dependiendo de esta densidad de siembra y de la localidad, porque no es lo mismo en la zona norte o en la zona sur del país. La época de renovación, de acuerdo a la cosecha principal, como lo mencionamos, o al inicio de las épocas secas. Luminosidad, 70 árboles por hectárea y máximo, dependiendo de la localidad, el 45% de sombra. Este rango puede estar entre 25 y 45%. Nutrición, bajo sombra, regulación del sombrío, análisis de suelos y si utilizamos especies leguminosas como el guamo, 75% de la dosis y si utilizamos especies maderables o forestales, el 100% de la dosis recomendada. Este es el resumen de lo que le estamos entregando al caficultor a través del servicio de extensión. Muchas gracias por su atención. Voy ahora sí a responder una serie de preguntas que ustedes han hecho a través del chat. Bueno, pregunta el señor Samuel Romero, ¿qué especies nativas de Santander se recomiendan asociadas con cultivo del café? Bueno, en Santander hemos tenido, se emplean varias especies, muchas especies, específicamente especies leguminosas. Allí es común encontrar las eritrinas, o sea, eritrina, por ejemplo, el cámbulo, el anaco, creo que es que le dicen, el carbonero, el guamo santafereño, básicamente. Son especies que son, y especies maderables. No conozco el inventario de las especies maderables que se utilizan en Santander con estos propósitos. Pero es importante hacer el levantamiento silvicultural de estas especies. Conozco las leguminosas que generalmente se utilizan. En los ensayos que hemos hecho en Santander han sido básicamente con guamos. El señor Juan Roberto Ruiz pregunta, en un cultivo de café ubicado en Antioquia, zona suroccidente con brillo solar desde las 6 de la mañana hasta las 2 p.m. y una altura de 1.300 y 1.680 metros, es aconsejable la sombra con guamo santafereño. Bueno, mire, decirle en este momento con la información que usted envía, sería irresponsable de nuestra parte decirle, sí, puede hacer caficultura bajo sombra. Yo creo que necesitamos más información, número de horas de brillo solar al año, precipitación para sacar el balance hídrico. El balance hídrico es para darnos cuenta si tiene problemas de deficiencia hídrica en el suelo en determinadas épocas del año. Esta información la puede gestionar a través de su extensionista, del extensionista de su zona en Cenicafé, a través de la disciplina de agroclimatología, y allí le podemos dar una recomendación más precisa si debe continuar con caficultura de libre exposición o bajo sombra, porque no podemos, así con esta información, generalizar
y de pronto llegar a afectar su sistema de producción. Edgar Augusto Ramírez Perdomo. Las condiciones de la oferta ambiental para el cultivo del café rentable en el norte del país requieren sistemas agroforestales. Las condiciones de la oferta ambiental para el cultivo del café en el norte del país requieren sistemas agroforestales. Esto considero que es una afirmación por parte del señor Edgar Augusto. Y así es, efectivamente, como lo mencionamos, por características de clima, en la zona norte del país, Cesar, Guajira, Magdalena, Santander Norte de Santander, es fundamental el establecimiento de sombra. El señor Rubén Darío Gómez. En Gaitana, Tolima, se puede sembrar variedades Tabi bajo sombrío, por supuesto. Qué bueno esta pregunta para recalcar en lo siguiente cuando hablamos del tema de variedad, que de repente se me haya pasado. No se han generado o desarrollado variedades de café para sol o para sombra. Todas las variedades de café generadas por el centro a través de la disciplina de mejoramiento genético se pueden establecer al sol o a la sombra. No hay variedades específicas para uno u otro sistema de producción. El señor Pedro Felipe Enríquez Vivas, una finca a 1930 metros con una producción baja. Debido a los fuertes vientos, la opción podría ser instalar barreras vivas, pero incrementaría el porcentaje de sombra. ¿Cuál sería el manejo agroforestal? Efectivamente, usted se está dando la respuesta. En estas condiciones de fuertes vientos es aconsejable, por ejemplo, el establecimiento de barreras vivas. Con esto reduzco o evito el daño que se ocasiona al café, sobre todo en su fase de levante o en su fase vegetativa. Hay un avance técnico en Cenicafé, queda mi correo y el correo institucional, que ahí lo están viendo, para que me pregunte. Hay un avance técnico donde habla específicamente cómo se deben establecer las barreras vivas en el cultivo, cómo se deben establecer las especies de acuerdo a la pendiente del terreno, cuáles son esas distancias adecuadas, cuál es la distancia entre árboles, dónde se deben establecer las especies más livianas, de densidad media y especies muy pesadas. En ese avance técnico se da toda la información. Entonces es simplemente que nos escriba para entregarle la información que usted requiere. Juan Pablo Jacobo Dueñas pregunta, ¿variedad Castillo en sombra puede variar su aroma o sabor en taza frente a la misma variedad sin sombra? Las hojas secas de los árboles nativos sirven como fertilizante. A ver, la sombra como tal, si yo tengo, esta pregunta vale para explicar dos cosas. Porque me pregunta si yo tengo variedad Castillo al sol o a la sombra, si puede cambiar sus características en cuanto a calidad en taza, ¿cierto? Y quiero aprovechar esta pregunta para aclarar una cosa. Si usted puede hacer caficultura a libre exposición solar, es caficultura a libre exposición solar, y ahí tiene una taza, un café con una taza con unas características. Si usted en esa misma finca le va a poner sombra al café para obtener una mejor taza, seguro que, digámoslo, que lo puede hacer, lo podría lograr. Pero como les mencioné, la producción en ese lote que le va a poner sombra se le va a reducir en un 40%. Se le va a reducir la producción. Entonces la pregunta, yo prefiero enfocarla en ese sentido. Una cosa es la calidad en taza de la variedad Castillo en el centro del país, donde la oferta ambiental, clima y suelos es muy diferente a la oferta ambiental en el norte del país, con unas características de clima y suelo muy diferentes. Entonces yo no podría comparar las dos cosas. Eso quiero que el mensaje les quede claro.
Si yo puedo hacer a libre exposición solar, a libre exposición solar y no ponerle sombra. Eso es hacer claridad. En la zona norte hay una altura de 1500 a 1700. ¿Cuál sería el sistema agroforestal adecuado? Falta más información, como les mencioné. Tomar la decisión depende de varias características de clima básicamente, que son precipitación, temperatura, brillo solar y disponibilidad de agua en el suelo, o sea que no se presenten deficiencias hídricas. Solamente con la altura yo no puedo tomar una decisión respecto a si es conveniente o no establecer un sistema de producción de café bajo sombra. El señor Wilson Alfonso Yaima pregunta, con una densidad alta de 7.500 a 10.000 árboles, ¿qué sombrío sería el recomendable o el arreglo agroforestal? Mire que nosotros hemos hablado aquí en términos genéricos. Entonces, para hablar de un genérico, para densidades de siembra cercanas a las 7.500 plantas por hectárea, nosotros recomendamos establecer leguminosas porque si el cultivo lo requiere, establezca leguminosas. Si el cultivo requiere el acompañamiento del árbol durante todo su ciclo, establezca leguminosas. ¿Cuáles pueden ser? Las que hemos evaluado que nos han dado buenos resultados han sido guamo santafereño, eritrina fusca o el cámbulo y carbonero. Y preferiblemente una combinación de las cuatro. Juan David Ospina García pregunta, ¿dónde se puede conseguir plántulas o semillas de tefrosia para establecimiento del sombrío transitorio? El sombrío transitorio, la semilla se ha generalizado mucho y yo creo que es muy fácil conseguirla y si me dice en qué zona, en Santander, por ejemplo, es muy generalizado la adquisición de semilla. Se ha generalizado el uso del sombrío transitorio en cualquier finca, es muy fácil conseguirla. Nosotros en nuestros campos de producción de café en las estaciones experimentales podemos disponer de algunas si lo requiere. Bueno, hay muchas preguntas y quedaríamos una sesión supremamente larga respondiéndole las preguntas a ustedes. Están los correos institucionales donde pueden hacernos las preguntas y con mucho gusto las responderemos. Les agradezco su presencia, su asistencia y espero que esta información, las prácticas generadas, las pongan en práctica en sus fincas. Muchas gracias.